CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su programa Gafas Violetas, Miradas Feministas a través de CIMAC Radio. El día de hoy tenemos una recopilación de entrevistas con pues varias feministas como Nuria González, la doctora Pilar Alberti Manzanares, Jean María Yauyolotl y Mónica Soto, que la verdad es que nos dan un panorama de pues lo que es el feminismo pues no sé, toda esta intervención política que debemos hacer las mujeres pues en nuestro país. Entonces quédense, de verdad lo van a disfrutar nuevamente porque seguramente ya lo escucharon y si no, pues vuélvanlo escúchenlo o vuélvanlo a escuchar. Y pues bueno, chicas, iniciamos esta segunda emisión de entrevistas. Nos da mucho gusto también que nos estén acompañando ahora. Quienes ya están de vacaciones, pues qué bueno, nos van a poder escuchar con toda calma. Y quienes no, pues también pueden seguirnos, ya saben, por las redes de CIMAC Radio. Aquí estamos comentando. Y realmente, sí, este programa, como se ha titulado El feminismo abolicionista, se enfoca en esa parte del feminismo que quiere acabar con esta comercialización de los cuerpos en todos sentidos, que son negocios millonarios para algunos o para pocos, y que se dedican a la explotación de los cuerpos de las mujeres, las niñas y los niños también. Entonces, este programa va a estar muy bueno porque precisamente se aborda esta dinámica del activismo abolicionista desde diferentes perspectivas con compañeras que conocen muy bien el tema. Bienvenidas. Sí, son feministas que llevan muchos años en esto, ¿no? Estudiando el tema, viviendo el tema, poniendo en entredicho todo el sistema patriarcal que nos está imperando y que lamentablemente, pues hasta el momento no se ha podido desmantelar toda esta complejidad que significa que las mujeres nos estamos convirtiendo en simple mercancía, olvidando nuestra condición como seres humanas. Entonces también estoy muy contenta con las entrevistas que tuvimos, así que espero que así como nosotros lo estamos disfrutando, también quien nos está viendo y nos está escuchando, pues haga lo mismo. Hola, ¿qué tal compañeras Vero, Joana, Ivonne? Y pues hola nuevamente a toda nuestra audiencia. Qué bueno que nos acompañan una vez más a una emisión de nuestro programa. Y pues estamos hoy a 17 de diciembre, mañana 18 se celebra el Día de la y el Migrante. Y me parece importante nombrarlo porque va muy de la mano con una de las invitadas que vamos a presentar de las entrevistas que tuvimos este año. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque considero que, y creo compartir esta idea con mis compañeras, no lo generalizo, pero quizás sea de esa forma, que migrar es un derecho humano, ¿no? Que los migrantes cuando hacen esta acción, cuando toman esta acción, es por muchos motivos. Realmente nadie quisiéramos desplazarnos del lugar donde vivimos porque pues ya hay muchas costumbres en ese momento, ¿no? Hay familia, amigos, modo de vida, pero el asunto aquí es que este modelo económico en el que estamos nosotros viviendo, pues nos obliga de alguna manera. ¿Por qué? Por carencias sociales, por falta de oportunidades, acceso a empleo, por la violencia que podemos estar viviendo, incluso violencia de narcotráfico. Entonces, las y los migrantes, de verdad es que no la pasan nada bien. Sabemos que sufren demasiado para llegar al destino que ellos se han puesto como meta. Y pues qué importante nombrar que los países, las organizaciones internacionales deben de alguna forma y están obligadas, claro, a proporcionarles seguridad, a proporcionar políticas, a organizarse, a ponerse de acuerdo en cómo darles acceso a estas personas que están migrando, porque van a aportar trabajo. Sabemos que la mayoría de las personas lo que quiere es tener acceso a un empleo digno, a un salario digno que les permita cubrir sus necesidades.
Entonces, migrar nunca va a ser un delito, migrar es un derecho. Las constituyentes marcamos precedentes. Bueno, pues este bloque que hemos preparado para ustedes incluye, como dijimos, a feministas aferradas en trabajar para que los cuerpos de las mujeres no sean explotados. Y nuestra primera invitada que tenemos el día de hoy, como en la retransmisión, es la abogada feminista española Nuria González. Ella nos habla exactamente de un problema que está expandiendo alrededor del planeta, no nada más en algunas partes, sino sobre todo en lugares donde hay mujeres pobres que requieren hacerse de un recurso y que son explotadas a través de esto que le llamamos los vientres de alquiler o la maternidad subrogada. Ella nos explica cómo es este mecanismo y finalmente cómo afecta a las mujeres toda esta explotación que se hace sobre sus cuerpos, mujeres que requieren contar con un recurso y reciben una mínima cantidad por prestar su cuerpo, porque lo utilicen para gestar una criatura, y al final quienes hacen el negocio son otra serie de organizaciones, de médicos, asociaciones médicas, otros grupos que están explotando a las mujeres y que están comercializando con sus cuerpos. Pero mejor que sea Nuria González quien nos hable de Quiero ello. decir, un vientre de alquiler no es una técnica de reproducción asistida, ni es un tratamiento contra la infertilidad. Que alguien explote reproductivamente a una mujer no cura los problemas reproductivos de nadie, ¿vale? O sea, no hay nada más alejado de la ciencia que la renta de un vientre, ¿no? O sea, la renta de un vientre es embarazar a una mujer que ya se sabe que puede tener hijos, puesto que se la obliga a tener hijos antes, o sea, haber tenido hijos antes, para entregar a ese hijo en pro de un contrato. Que esos son los vientres de alquiler. Los vientres de alquiler son un contrato y eso tiene que dejar clarísimo. No tiene nada que ver con las técnicas médicas, no tiene nada que ver con la familia, no tiene nada que ver con absolutamente nada más que con el cumplimiento de un contrato. Entonces, ¿qué tiene que ver la ciencia aquí? Absolutamente nada. Porque esas mujeres que son usadas como vientres de alquiler, pues eso, ya se sabe que son fértiles y que no tienen problemas para parir, puesto que han parido antes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se supone que se utiliza la ciencia? Son para que esas mujeres cumplan el contrato en tiempo y forma, porque esos contratos tienen una fecha de cumplimiento, tienen unas características determinadas de los bebés que tienen que cumplir, no es cualquier bebé, no es cualquier momento, es un momento determinado y un bebé determinado, entonces para eso sí se utiliza la ciencia, ¿no? Para garantizar que esos contratos se cumplen en la fecha que se tienen que cumplir, se embarazan a esas mujeres en una fecha determinada mediante técnicas in vitro y se escoge los fenotipos de esos bebés a través de catálogos de donantes, tanto hombres como mujeres, para que salga el bebé que tú quieres, ¿no? En este caso, pues rubio, güero, más moreno, lo que tú quieras, niño, niña. Eso es un servicio que se ofrece habitualmente en la venta de vientres, ¿no? Entonces, para eso sirve la ciencia en la venta de vientres, para acabar en un plano casi eugenésico y para dar el cumplimiento del contrato al gusto del consumidor, ni más ni menos. Mire, en el mundo no llega a 20 países, la verdad. Muy pocos países permiten la renta de vientres, pero México es uno de ellos. La verdad es que tristemente México es uno de ellos porque hay 2 estados en los que se permite la renta de vientres, y aunque son Tabasco y Sinaloa. Y aunque solo se permita oficialmente en 2 estados, lo cierto es que se captan mujeres de toda la República. Por lo tanto, es un problema que afecta a todas las mujeres de la República. Cualquier mujer mexicana puede ser usada como vientre de alquiler, aunque la legislación diga que solo en Tabasco y Sinaloa. Sabemos perfectamente y se ha denunciado por las activistas mexicanas que ocurre en el Estado de México, que ocurre en las comunidades indígenas muchas veces, y que ocurre fuera de Tabasco y de Sinaloa. Simplemente se firman los contratos allá porque es legal y se pare allí porque es legal, pero las mujeres se captan en toda la República. Por lo tanto, en México es una realidad del día a día que se puede observar, que se puede seguir fácilmente en canales de Facebook, en canales de Telegram, no se esconden para nada y se está convirtiendo en una alternativa muy triste para la supervivencia de algunas mujeres y de sus familias, ¿no? Porque no nos olvidemos que la base de toda esta industria es la pobreza femenina y la misoginia y la violencia machista estructural, ¿no? Si las mujeres no fueran objeto de violencia machista, a nadie se le ocurriría embarazar a una mujer para luego quitarle a su hijo. Esos son los 2 pilares fundamentales en los que se basa la industria de los bienes de alquiler. Lo que establecen es que esa mujer está al servicio 24/7
de los deseos de quien contrata, ¿no? A través de las agencias de vientres de alquiler, pues los que van a adquirir ese bebé mandan todo el rato, en todas las horas y en todos los aspectos. Quiero decir, ellos y ellas tienen derecho, según el contrato, a saber qué hace esa mujer cada día, qué come, qué duerme, qué anda, con quién habla, qué pasea. Y claro, estarán de acuerdo en que para tener ese control hay que tener controlada a esa persona 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Médicamente las vicisitudes que puedan surgir a lo largo del embarazo, lo que se le puede aplicar médicamente o no, y a quien tiene que beneficiar, ni siquiera no lo decide la mujer ni el equipo médico, lo decide quien adquiere, ¿no? Hasta el punto de que si está en riesgo la vida de la madre o la del hijo, pues son los que adquieren, los que deciden si se salva a la madre o se salva al hijo, ¿no? Uno de los ejemplos más básicos que se ponen en este caso es que muchas veces los vientres de alquiler como que dan lugar a embarazos múltiples porque las empresas lo que hacen es inseminar a estas mujeres con varios embriones ya fecundados para solo tener que hacerlo una vez y gastar menos dinero. Entonces, esos embarazos de más de un embrión, pues lo que da lugar es embarazos múltiples, ¿no? Pues ni siquiera es la mujer la que decide si puede quedarse uno y de entregar el que ha comprometido. No siempre son los que compran los que deciden si ese embarazo va a ser múltiple o no, en función de su criterio, y lo que se practican son abortos selectivos en los que la mujer no tiene ningún tipo de poder de decisión. Por lo tanto, la libertad está completamente ausente de todo este contrato, aunque la mujer haya prestado su consentimiento. Y este consentimiento es el que es diabólico, ¿no? Porque es un consentimiento completamente viciado por la situación de las mujeres, que si no estuvieran en una situación total de vulnerabilidad no lo darían. Todo. Hay mexicanos. De hecho, la legislación de Tabasco y Sinaloa está solo exclusiva para mexicanos. Por lo menos hasta junio del año pasado, que hubo una sentencia de la Suprema Corte de la que ahora hablaremos, pero en realidad viene todo el mundo. O sea, ¿quién va a acudir Mira, las personas que acuden al mercado de vientres de alquiler son personas que quieren saltarse la ley. ¿Y por qué digo que quieren saltarse la ley? Porque quieren saltarse la ley que protege a los menores, por ejemplo, en la adopción. Son personas que no quieren pasar por un proceso de adopción, ellos no quieren someterse a ningún tipo de control, ni de control de idoneidad, ni les importa en absoluto el bien superior del menor, ni nada. Son personas que quieren saltarse la ley y que consideran que tienen derecho a hacerlo pues por una posición de superioridad, ya sea económica, social, de familia, de chantaje emocional, me da igual. Y quiero decir que no solo es malo porque se pague, es malo ya porque se pida. O sea, nadie puede entregar a un niño porque nadie es el poseedor ni la poseedora de un niño, de una niña, ¿no? Entonces da igual si es amigo, familia, si es gratis o pagando. O sea, las personas que acuden a la renta de vientre son personas que, para empezar, no tienen ningún respeto por la ley, no tienen ningún respeto por los derechos humanos. Y para seguir, pues son personas que creen que porque pueden pagarlo, en este caso sí, pues pueden explotar a una mujer y arrogarse a un niño, quedarse con él, con el cual no se podrían quedar si no fuera porque existen esos contratos. Por lo tanto, son gente que de entrada ya vemos que ponen su deseo, su capricho, por encima de los bienes, de los derechos humanos más fundamentales. Ese es el tipo de gente. La mayoría de gente son parejas heterosexuales con problemas reproductivos. Es un mito el tema de los gays. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo. Ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito? Un anaquel abastecido, mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mí
mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Ay, que y la muerte no vengas hoy. En este segundo bloque, sin duda, esta entrevista con la doctora Pilar Alberti Manzanares nos deja reflexionando sobre muchas situaciones que estamos viviendo las mujeres en el país. Hablamos sobre la agresión por parte de un grupo de transexuales contra la doctora Marcela Lagarde, que al irrumpir una de sus cátedras y gritarle fuera terfa, situaciones en las que pues los transfemeninos pues han querido despojarnos de nuestros espacios porque creen que tienen más derecho que las propias mujeres. Esta violencia machista que ejercen y que está siendo apoyada y blindada por el gobierno y que al mismo tiempo se apropian de nuestras luchas, de nuestras causas, como lo son el 8M. Y pues bueno, las y los invito a reflexionar sobre este tema que nos interesa a todas y también a todos. Escuchemos a la doctora Alberti. Pues es una reflexión histórica el hecho de que el 8 de marzo, cuando Clara Zetkin propuso el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde esa fecha, 1910, que es cuando se, digamos, propuso, y en 1975, cuando la ONU lo declaró como Día Internacional de las Mujeres. Todo esto ha sido un logro de las mujeres, de nuestras ancestras, impresionante. Y cómo estamos viendo, especialmente después de la pandemia, cómo todo lo que se ha logrado, lo que hemos construido, lo que se ha avanzado, está siendo cuestionado y sobre todo tergiversado por influencias que no son feministas y que no son hechas por mujeres. Por lo tanto, podremos ver que el 8 de marzo en muchas ciudades de la República fue un día tremendo de violencia contra las mujeres y especialmente con una digamos, una característica que era contra niñas y adolescentes. Y esto deja muchísimo en la reflexión de qué es lo que está pasando con el mundo patriarcal y las interferencias que estamos sufriendo. No solamente el 8 de marzo, también el 9 de marzo organizamos una rueda de prensa precisamente para ir en contra del borrado de las mujeres en el caso de Gudelia Delgado, una compañera que ha sido acusada de odio, digamos, hacia el colectivo trans, cuando realmente lo que se hace es una declaración de la realidad. Los hombres nunca serán mujeres. Y esto, cuando hicimos la rueda de prensa, en una organización que es a favor de los derechos humanos, vemos que hubo una censura y que la conferencia de prensa se eliminó, además de Facebook, salió a los 2 minutos de haber, digamos, hecho algunas intervenciones las ponentes. Ese es un elemento que también nos hace pensar de cómo desde los medios de comunicación hay una interferencia trans en contra de las reflexiones que se están haciendo por parte de las mujeres biológicas, mujeres que nos reconocemos como feministas y en este mes del 8 de marzo. Pero no se quedó ahí la cosa, digamos. Después de ese mismo día, el 9 de marzo, hubo una marcha abolicionista en la que participamos pues todas las feministas radicales, abolicionistas, y cuando digo radicales me estoy refiriendo a que vamos a la raíz, y esto tiene que ver con Kate Millett, que es una de las feministas teóricas feministas más importantes, en donde hablaba del patriarcado y cómo identificar el patriarcado y sus raíces es absolutamente necesario para el avance de cómo entrar a la cuestión y a la crítica del patriarcado en la sociedad y el avance de los derechos humanos de las mujeres. Esto significa entonces que esta marcha abolicionista finalizó en la antimonumenta en la Ciudad de México, y hubo también interferencias, hubo críticas y enfrentamientos con las mujeres que estábamos allá, y esto también dentro del tema trans y el queer, digamos, de toda esta discusión del transgenerismo, que es un elemento importantísimo que debemos de considerar y reflexionar. Pero además también se une otro evento que tiene que ver en el mes de marzo con el 20 de marzo, como nuestra queridísima, admirada
valorada Marcela Lagarde presentó en la Universidad Complutense de Madrid el 20 de marzo una conferencia magistral. Fue invitada por la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología para que impartiera esta conferencia en el marco de el convenio firmado con la Cátedra UNESCO Marcela Lagarde y de los Ríos, que se instala en la Universidad Complutense, precisamente en esta facultad. Y cómo en el momento en que Marcela Lagarde está hablando de las genealogías, que para nosotras tiene un sentido, las genealogías feministas entendemos, sabemos, valoramos de cómo nuestras ancestras lucharon por lo que son los derechos de las mujeres. Cuando Marcela Lagarde está hablando de este tema, un grupo transactivistas, empiezan a gritar, empiezan con las banderas, quieren tomar el micrófono y el evento se tuvo que suspender debido a que era imposible poder seguir avanzando en lo que era la conferencia. De manera positiva, la conferencia sí se celebró en una sala alterna al auditorio en el que se encontraban y pudimos verlo en internet, todo el evento. Pero realmente sí nos queda en este aspecto cómo es posible que la intransigencia, la violencia de los grupos trans están impidiendo el desarrollo especialmente de lo que es el sujeto político de las mujeres en las leyes y sobre todo lo que es la identidad de sexo, a partir de la identidad de sexo, de cómo el ser mujer tiene un principio, nacemos mujeres. De hecho, una de las consignas que decíamos en la marcha abolicionista es que somos mujeres, nacimos mujeres, no es un pensamiento y no tenemos pene. Con lo cual está definiendo muy claramente lo que es el compromiso feminista de poner en el centro a las mujeres biológicas y cómo esto significa que hay un sujeto político que ha tardado muchísimos años en reconocerse, valorarse todo lo que hemos luchado para que ahora hombres consideren que sintiéndose hombres ya son mujeres y por lo tanto tienen los mismos derechos y tienen estos accesos a, digamos, las leyes que se basan en el concepto de sexo como una forma de cómo las mujeres hemos sido discriminadas precisamente por ser mujeres basados en el sexo. Entonces creo que es una situación importantísima la que estamos viviendo y sirve para la reflexión en concreto. Vayamos a contextualizar este evento de la doctora Marcela Lagarde. Quisiera adelantar el hecho de que las constituyentes, la Asociación Feminista Marcela Lagarde, el Frente Feminista Nacional también se enviaron posicionamientos específicamente con un extrañamiento hacia la Universidad Complutense como institución. Y en esto quisiera mencionar lo siguiente. El evento de Marcela Lagarde fue absolutamente importantísimo en el contexto feminista español. ¿Por qué lo comento? Ella ha sido pionera desde los años 90, participa en diplomados sobre género, sobre derechos humanos, en talleres Cassandra, que ella los imparte, se han dado en todas las comunidades autónomas del Estado Estado español. Pero además también hay una serie de iniciativas políticas que han surgido gracias a la capacitación que la doctora Marcela Lagarde ha hecho en España. Muchas de sus estudiantas son actualmente feministas que están en puestos directivos en el gobierno español, en las comunidades autónomas. Y estas feministas, y aquí quisiera mencionar que cuando yo me estaba formando digamos, en esta andadura feminista, asistí en 1990 justamente al curso, fui becada por la Unión Europea y también por el gobierno español. Era un diplomado en cooperación de género y cooperación en el desarrollo, en la que Marcela daba sus clases. Yo quedé realmente impactada, emocionada, tenía mucho sentido lo que ella estaba diciendo y podría decir que gracias a esa conferencia, a la cercanía con Marcela, yo vine a México, hice una maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y me quedé en México. Bueno, lo que quiero decir es que desde el año 90, incluso antes, Marcela Lagarde en España tiene un papel importantísimo y ha creado un grupo de feministas muy potente.
Incluso se está relacionándose con Guatemala, hay un diplomado también para generar acuerdos entre España y Guatemala, pero en la lógica de Marcela Lagarde. Es decir, hay una escuela lagardiana en España, clarísimo, pero en Guatemala, en México, por supuesto, y en América Latina. Las feministas, digamos que organizaron este evento, era hacer, además de la convenio de firma de la Cátedra UNESCO Marcela Lagarde, hacerle un homenaje. Y en ese homenaje, cada una de las participantes fue reflexionando sobre un libro de Marcela Lagarde que impactó su vida, una palabra que ha sido detonante de acciones políticas, reflexivas, académicas, y además un regalo. Quisiera mencionar, por lo tanto, que el evento tenía un sustento feminista de agradecimiento, de reconocimiento, empezando por la propia decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Por lo tanto, cuando sucede la agresión trans en ese auditorio, todas se quedaron asombradas, porque Marcela Lagarde provoca paz, reflexiona sobre la paz, no es una feminista en donde pudiéramos decir que sus textos pueden llevar a confundir el feminismo con una agresión contra hombres o contra trans o contra cualquier otro grupo. Para nada. Marcela Lagarde tiene muy claro que incluso palabras como combate, lucha, trinchera están fuera de su vocabulario. Entonces, por parte de las feministas, de la facultad, de la decana, etcétera, era el arropar a Marcela. De hecho, salieron del auditorio y tuvieron que, digamos, se fue en una sala alterna donde ya hubo seguridad, digamos, personal de seguridad de la facultad para proteger ese espacio. Sin embargo, una de las cosas que estamos reclamando, y por eso voy a los protocolos, a todo lo que es institucionalmente, es necesario tener protocolos para manejar y sobre todo para evitar la violencia contra las mujeres, venga de donde venga, pero especialmente la violencia de los transactivistas que están tomando un auge inaudito en todo lo que es nuestros entornos. Y pudiera decir también la Facultad de Ciencias de Políticas y Sociología, que conozco muy bien, he estado en esa facultad en varias ocasiones dando también conferencias, en donde como institución es necesario que haya protocolos de prevención, de retención y desde luego sanción a los grupos transactivistas que no respetan, que son violentos en un evento que además no hay provocación. Es decir, no, en todo el discurso no había nada que dijera, no, pues pero es que además, aunque en el discurso lo hubiera, existe el derecho a la libre expresión de las ideas y no se combate las ideas con las que no concuerdo, no se combate con violencia. Entonces, lo que quisiera mencionar es que las propias feministas lo tenemos muy claro. Es como el panfeminismo internacional, universal, tenemos muy claro cuáles son los lineamientos. Y falta en estas instituciones de educación superior, en donde además la Facultad de Políticas y Sociología es una vanguardia, es decir, de todas las corrientes de avanzada, de crítica, progresismo, etcétera, y no se puede permitir este tipo de eventos en absoluto. Por lo tanto, lo que estamos exigiendo es un protocolo para tratar el tema de las violencias contra las mujeres, especialmente grupos transactivistas, pero también espacios de debate, de un debate libre para poder exponer sus ideas. El que podamos, no es posible que se tenga que suspender un evento de estas características porque no hay posibilidad de discusión, de hablar. O sea, de hecho, en este evento en teoría siempre hay preguntas y respuestas después de presentar la conferencia magistral. ¿Por qué no se esperaron a preguntar qué opinaba sobre las feministas TERF, que tanto están utilizando como un término de insulto, cuando pues, haberlo preguntado eso a Marcela, qué es lo que opina? Como no lo permitieron, fue una censura violenta, no permitieron que continuara. Marcela, de hecho, se ve en el video, se ve, no entiende
que ella está hablando de las genealogías y empieza el ruido, los gritos, avanza, o sea, como que incluso físicamente ir hacia el presidium, como que con una amenaza, una visión, o sea, un sentido de amenaza corporal. O sea, yo me acerco y te estoy amedrentando. Entonces no se entiende. Por ello creo que sí, también la universidad tiene la obligación, primero, de proteger. Además es una invitada internacional. Da lo mismo si hubiera sido una invitada nacional, pero a nivel internacional y de la categoría de la doctora Marcela Lagarde, este tipo de situaciones merecen primero una disculpa por parte de la universidad, del rector de la universidad, no de la decana de la facultad, no, del rector como máxima autoridad, pero además también digamos, una disculpa, pero también protocolos para la violencia contra las mujeres en razón de sexo, específicamente, y también lugares de debate en donde quienes estén opinando de manera diferente puedan expresar sus ideas, pero siempre desde el respeto y un ámbito de paz. Estamos en el programa de las constituyentes MX feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Ay, que ir a muerte. No, no vengas hoy. Carnaval o marcha LGBT. Así titulamos este episodio donde tuvimos la oportunidad de platicar, de conversar con una feminista que pues ha dedicado su vida precisamente a investigar alrededor de el lesbofeminismo y que además ha participado en estas manifestaciones para reivindicar los derechos de las personas, de las mujeres propiamente de las mujeres lésbicas, lesbianas, ¿verdad? Edito ahí, 3, 2, de las mujeres lesbianas. Y me refiero a Jean María Yauyolotl, quien ha sido lamentablemente censurada de muchos medios, de muchos espacios, debido a sus posturas siempre muy críticas, siempre muy fuertes respecto a lo que se hace dentro de estas movilizaciones y todo desde una visión teórica muy bien estudiada. Ella tiene un cuadro de visualización al respecto de los movimientos conforme va pasando el tiempo y en parte de esta entrevista también nos habla de ello. Así que imperdible lo que vamos a escuchar a continuación. Bueno, creo que no ha evolucionado, ha involucionado. Exactamente lo contrario, ¿no? La primer marcha de la que fui coorganizadora con el grupo de lesbianas OICABET, tenía un sentido absolutamente político
y se reclamaba de izquierda, y no solamente eso, sino socialista. Uno de las consignas que llevábamos era socialismo sin sexismo. El movimiento, bueno, quiero aclarar que se llamó Marcha Homosexual, pero no incluyó la palabra lesbiana, porque había un gran sexismo por parte, y sigue habiendo, por parte de los compañeros homosexuales. Entonces, por más que luchamos nosotras en el grupo Oikabet porque la marcha se llamara de lesbianas y homosexuales, ellos se negaron total y absolutamente, ¿no? Entonces, siempre se llamó marcha homosexual hasta que y por eso nosotras llevamos unas mantotas gigantes que decía lesbianas presentes y lesbianas socialistas presentes, para que no nos invisibilizaran los compañeros homosexuales. Ese es un primer punto. El otro es que el movimiento tanto de lesbianas como el movimiento homosexual, porque son dos movimientos aparte, ¿sí? Que confluimos en 1978, pero son dos movimientos. Teníamos como característica el ser muy políticos, el ser de izquierda y el pelearnos por ver quién era el más revolucionario. Este carácter de izquierda del movimiento, tanto de lesbianas como del movimiento homosexual, en México lo fue perdiendo en 1982, que hubo como un relevo, terminó el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el FAR, y comenzó otra organización, bueno, tomó la dirección otra organización que se llama Grupo de Homosexuales Lambda. Ahí empezó como el declive del movimiento hasta que en el 84 y ya en el 86 desapareció completamente el movimiento, tanto de lesbianas como homosexuales, político y de izquierda y revolucionario, desaparece total y completamente y se transforma en lo que se llama movimiento gay. Con esto quiero decir, la gaycidad apareció formalmente en México ya como movimiento gay a partir del 86. Antes podíamos hablar de movimiento homosexual no gay, y quien empezó a gayificar al movimiento homosexual fue el grupo Lambda, Grupo Homosexual Lambda de Liberación. Definitivamente el movimiento se corrompió porque compraron a muchos líderes que se convirtieron en empresarios capitalistas de los compañeros homosexuales, de 1000 compañeros, ¿sí? Y por un lado, y por otro, se le dio al movimiento político de izquierda, se le derechizó y se le incorporó a las instituciones patriarcales. Eso fue lo que pasó. Primero gayificándolo en los 80, después queerificándolo, queerificándolo en los 90 y generalizando a todo el movimiento de mujeres, que el movimiento feminista de los 70 era un movimiento de masas y era un movimiento muy radical y muy de izquierda y muy socialista en general, había de todo, ¿no? Pero en general, se derechizó con las ONGs durante los 80s y se generizó total y absolutamente ya en los 90s. Ya en los 90s ya no encontramos feminismo, encontramos generismo. O sea, todo la perspectiva de género, discurso de género, todo eso ya lo encontramos en los 90, totalmente generizado. Un generismo que prácticamente liquidó al movimiento feminista. Se quedó una resistencia, si quedamos así 4 gatos de resistencia, gatas, pero el movimiento lo cooptó el sistema patriarcal capitalista.
Las lesbianas siempre hemos sido mucho más críticas que los homosexuales, históricamente. ¿Por qué? Porque somos mujeres y porque padecemos una doble explotación o una doble opresión, ¿no? Que es la heterofobia o el heterosexismo y la misoginia. O sea que enfrentamos una doble opresión. Por eso es que tenemos más conciencia en general, ¿no? Esa es una cosa. La segunda, los homosexuales y después los gays son terriblemente misóginos. O sea, el hecho de que sean femeninos o de que sean muy amigos de las mujeres no significa que dejen de ser misóginos. Yo podría platicar muchas anécdotas de misoginia dentro del movimiento homosexual que ahorita no va al caso para no desviarnos del tema, pero el profundo odio a las mujeres, yo nunca uso la palabra odio, lo uso porque los queer le pusieron de moda, porque en sus términos deben entender que hay un odio a las mujeres, un desprecio a las mujeres, y que se ha visto coronado con la ideología queer. Queer. O sea, el queerismo es la culminación de toda la misoginia de los hombres a las mujeres. Y el queerismo surge en los 90s, cuando la academia se apropia del concepto queer, que pertenecía a comunidades queer, de migrantes, de gente pobre, etc. La academia se apropia y lo transforma en todo una estructura filosófica peligrosísima, porque está sustentada en el pensamiento posmoderno, que es anticiencia, antirrazón, antiverdad, antiobjetividad. O sea, ese pensamiento posmoderno es el caldo de cultivo para el pensamiento queer, ¿no? Y el queerismo es el extremo de la irracionalidad más absoluta. Entonces, las marchas que estamos viendo son marchas queer. Ya ni siquiera homosexuales, ya ni siquiera gays, ¿no? O sea, porque ya hasta los gays ya quedaron supeditados al queerismo. Lo que estamos viviendo actualmente es la tiranía de lo queer, la dictadura de lo queer. La marcha ha pasado por todo este proceso histórico. Yo tengo unos esquemas así bien claros históricos de cómo va sucediendo toda esta ruta histórica. En los 2000 sucede un evento muy importante, que es la imposición de los principios de Yogyakarta, ¿no? de 2007. Lo que pasó con los principios de Yogyakarta es que se impusieron como la nueva ley, no solo en relación a la cuestión sexopolítica, sino a todo. O sea, el queerismo lo que hace es la disolución de todas las identidades, o sea, la eliminación de todas las identidades, cual es absolutamente terrible, porque un sector social sin identidad es nada. No puede hacer nada, no puede moverse, o sea, está viviendo en la sobrevivencia. Y lo que hace la doctrina queer es diluir todas las identidades. Pero no solamente la identidad mujer, o sea, nos deja sin identidad a las mujeres. Las mujeres ya no existen según el queerismo. Estamos en el programa de las constituyentes MX feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Ay, qué ida muerte. No. Querida audiencia, pues recordemos que para liberarnos de la opresión de género, pues tenemos que ir como de fondo, ¿no? De raíz. Y esto sería como pues atacando al sistema capitalista, ya que este sistema pues siempre se va a enfocar o bueno, va a tener uno de sus tantas maneras de operar, va a ser ejerciendo esta opresión, ¿no? Esta subordinación hacia las mujeres. ¿Cómo? Pues manteniéndonos ocupadas y pensando que se nos da de manera natural y se nos asigna de manera natural las labores del hogar, las labores de la crianza, que se nos impone a nosotras, que pues para eso estamos diseñadas. Incluso también esta situación en relación a los estándares de belleza. Entonces todo este sistema capitalista está diseñado para mantener a las mujeres, mantenernos distraídas, ocupadas, aisladas, ¿no? Que no hagamos comunidad. Y de esto platicamos con Mónica Soto, quien tiene bastante experiencia en relación al socialismo y al feminismo, y cómo juntar estos dos y cómo hacer posible que en México pudiera existir un partido político, una fuerza política que realmente representara a las mujeres. Yo creo que es una actitud de vida, ¿no? O sea, el tema de contra las injusticias. O sea, si estás contra las injusticias, la desigualdad, la pobreza, la miseria, la indigencia, la explotación, la sobreexplotación y todo esto, eres de izquierda de alguna manera. Si además tienes fundamentos y entiendes que el capitalismo es un sistema productor de pobres y enriquecedor de unos cuantos, ¿no? Porque así como crea pobres, concentra la riqueza a lo güey, o sea, de manera, pues aquí tenemos lo que ha pasado, ¿no? Y los datos muy claros. Entonces, si tienes claro eso, tienes claro de qué parte, de qué lado tienes que estar, ¿no? Entonces, hay muchos polos, pues, pero es o las empresas transnacionales, el capital, la oligarquía financiera, etcétera, etcétera, o la parte de las trabajadoras, los trabajadores, los pobres, el pueblo, los campesinos, las campesinas, las indígenas, o sea, todo lo que son los fregados por el sistema, ¿no? Porque a todos nos pega de uno u otro lado y a todos nos saca jugo de una forma u otra. Precisamente cuando en el Congreso Feminista de acá, del 2009, cosa por el estilo, yo me pregunté, fue aquí en la ciudad por Regina, y yo me pregunté, bueno, ¿a qué tema no le he entrado? ¿No? Ya llevaba algún kilometraje, entonces dije, el tema de trata, ese se me ha pasado. Y entonces empecé a buscar toda la información, las presentaciones de libros y conferencias y foros que hicieron en el mismo encuentro feminista, las compañeras. Ahí conocí a Teresa Ulloa Ciaurris, que es la especialista en este tema en México, y ya saben cómo es Tere, ¿no? Entonces ya cuando me vio la cuarta vez me dijo, bueno, pues si te interesa te invito porque saliendo del Congreso Feminista, aquí enfrente casi vamos a tener un congreso de su organización, de la Coalición para la Abolición, para la Trata de Niñas, Mujeres, etcétera. CATLAO se llama por las siglas en inglés. Y yo, sí, cómo no.
pero de observadora, ¿sí? Boca cerrada, me fui a sentar a la silla de atrás y me chuté todo el congreso, encantada porque estaba muy bien organizado, eran varias horas por país, estaba gente de Latinoamérica, venían las activistas, las abogadas, venían víctimas, ¿no? Y te daban un panorama global del país. Entonces, bueno, cuando estuve en la secretaría, me senté con Tere. Tere, ¿cómo anda el tema aquí? Pues está de la fregada, me dice, México se está volviendo un polo de atracción para el turismo, para el mal llamado turismo sexual, que en realidad deberíamos decir turismo depredador. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a hacer seminarios. Hicimos unos talleres más bien de día y medio dirigidos a las que iban a ser legisladoras, muy probablemente, o sea, las consejeras estatales y demás, porque ya estaba muy dura la campaña para el tema de legislar lo del trabajo sexual, ¿no? Ya sabemos de quién hablamos, diciendo que una cosa es la trata y otra cosa es el trabajo sexual. Y dices, no, pues sí, son dos cosas, nomás que están unidas por la ley de la oferta y la demanda. Pequeño detallito, ¿no? Entonces eso ya no lo puedes separar. Son dos caras de un mismo fenómeno. Entonces hicimos esos talleres, bueno, para sembrar conciencia sobre el tema de prostitución. Si tú quieres igualdad entre hombres y mujeres, no puedes dejar que persista un sistema que es la violencia más vieja del mundo. En lugar del trabajo más viejo del mundo o el oficio más viejo del mundo, cambiémosle el nombre. Es la violencia más vieja del mundo contra las mujeres. Es un sistema de humillación, de denigración, nada compatible con los derechos humanos, o sea, pero ni de lejos, porque los derechos humanos tienen en el centro el tema de la dignidad humana. Y quienes están en esta actividad, para las abolicionistas, la prostitución es una actividad de sobrevivencia, pues terminan hechas trizas. Su autoestima, su salud física, mental y demás, es horrible lo que sucede ahí. Entonces, no puedes dejar que persista el sistema prostitucional y que algunos hombres, y hay que dejarlo claro, es una minoría de hombres, acceda al cuerpo de las mujeres. Solo que si tú lo llevas a decir que es trabajo, entonces cambias todo el esquema, porque tu proxeneta, que es tu explotador, que es contra lo que están todas las leyes internacionales, contra la explotación sexual del cuerpo ajeno, ¿no? Tu proxeneta resulta que es tu empleador, ¿no? Y el dueño del prostíbulo resulta que es el señor empresario de cuello blanco, y mandas el mensaje de que es válido, y entonces las políticas públicas nunca son perfectas, ¿ok? O detonan un proceso o detonan el otro. Si tú legalizas, legitimas, disque reglamentas y conviertes en trabajo sexual, lo cual no es cierto, nada más le cambias el nombre, no cambia la esencia, pero vas hacia ese esquema, legalizas y legitimas todo el sistema, toda la cadena de explotación del cuerpo de las mujeres. Si tú vas en sentido contrario, y estos son procesos, aunque saques una ley que diga que estás aboliendo la prostitución, pues será un proceso instaurar esas políticas públicas. Entonces dejarás claro que cada vez, qué es lo que no se vale en tu país, ¿m? Y por el otro lado, cada vez habrá menos hombres consumidores del cuerpo de las mujeres. En sentido contrario, cada vez habrá más hombres que consideren su derecho, completamente normalizado el tema de acceder al cuerpo de las mujeres por medio del dinero. Y aquí lo dejo claro. Aquí el tema es el tema económico. El tema económico es lo que hace la diferencia, porque el que paga cree que ya tiene derecho a todo, no hay límites, ¿ok? Esa es la diferencia. Este no es un asunto de moralina, no sé qué. Yo les digo, quiten de la ecuación la lana y hagan lo que se les pegue la gana. A mí me parece que desmercantilizar el cuerpo de las mujeres es un reto enorme, y dentro del capitalismo está en chino. O sea, ese es parte del tema, pues, ¿no? O sea, el capitalismo busca, en su alianza con el patriarcado, utiliza y explota las funciones
sexuales y reproductivas de las mujeres. Está el tema de la venta de óvulos, por ejemplo, está el tema de los vientres de alquiler, están las iniciativas en el Senado, entonces mientras de las abolicionistas decimos se tipifique el tema de los vientres de alquiler como una forma más de trata, ¿no? Hay otras que están queriendo que se reglamente y que se permita, ¿no? Y la Suprema Corte de las Injusticias de ese lado, completamente, con Saldívar además al frente, ¿no? Entonces, pues son grandes mercados, grandes industrias sobre el cuerpo de las mujeres, de explotación de las Estamos mujeres. En el programa de las constituyentes MX feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Ay, que ir la muerte. No, no vengas hoy. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este recuento de este año 2024 con estas fabulosas entrevistas que tuvimos con estas feministas, luchadoras, incansables por pues tener estos derechos humanos de las mujeres, que la verdad es que cuesta mucho trabajo el que nos permitan acceder a ellos. Entonces, pues les agradecemos que hayan pasado esta hora con nosotras y pues los esperamos el próximo episodio. Chicas. Queridas compañeras y amigas constituyentes, Vero, Ivonne, Joana, siempre va a ser un placer compartir este espacio con ustedes. Yo estoy eternamente agradecida por la oportunidad y pues nos vemos la próxima. Agradecemos mucho el haber estado con nosotras en esta emisión y nos vamos con una reflexión. Luego nos preguntan por qué decimos y exigimos que nuestro cuerpo es nuestro. Yo creo que después de escuchar a nuestras invitadas, el cuerpo de las mujeres debe ser de las mujeres. Las decisiones sobre lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestra integridad total, en nuestras vidas, pues debe ser propia. No debemos ser objeto de comercio, no debemos ser objeto de manipulación, no debemos ser objeto de estructuras que quieran decirnos qué hacer con nuestro cuerpo. Finalmente, creo que las mujeres pues tenemos toda esta capacidad para decidir sobre nosotras mismas. Y creo que en este programa quedó muy claro el por qué las mujeres abolicionistas siempre defenderemos que las mujeres deben de ser las dueñas de su propio cuerpo. Muchas gracias. Yo para despedirme en esta ocasión quisiera traer a colación una frase que vi por ahí y que me voy a quedar porque me parece que es muy clara y muy cierta y que es muy contundente, vamos. Y es: el único requisito para ser una mujer trans es ser hombre.
reflexionemos sobre eso, compañeras. Muchas gracias y hasta la próxima emisión de Gafas Violetas. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.